¿cómo puede ser aliado de nosotros la energía para poder tener una mejor atención? Es decir, tenemos prácticas que ya nos has dado para la atención y también hay para la energía. Ok, sí. ¿Cómo Bueno, podemos combinarlo? es que en realidad todas las prácticas que se llaman psicofísicas, así se llaman en su conjunto, lo que llamas prácticas energéticas, se les llama psicofísicas, ¿no? Así se llaman como nombre genérico, ¿no? Entonces, se sabe que hay la conciencia que despierta en la cabeza. En la cabeza es donde se prende la luz de la conciencia. Entonces, se sabe que si le aportas más energía, muy parecido a un foco, entonces, si a un foco le metes poquita energía, está a medio vela, o bueno, está muy tenue, pues. Si le metes más energía, va aumentando su luminosidad. Entonces, durante el correr de los milenios, se han acumulado muchas prácticas psicofísicas para aumentar la energía dentro de la persona. Básicamente hay dos fuentes de energía que se utilizan, básicamente, una exterior y una interior. La exterior entonces es la energía solar. Todos sabemos que es la energía que nos da la vida a nivel biológico en el planeta, ¿no? Quitas el sol, no habría nada de lo que vemos acá. Sería una piedra congelada. Pero entonces, esa es una fuente de energía. Entonces, buscando precisamente aumentar la energía para que despierte más la conciencia, como una luz que se va despertando en mí, entonces se diseñaron con el correr de muchos siglos, ¿no? Atrás, hacia la fecha, en prácticamente todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, prácticas para poder absorber la luz solar. ¿Ven? Porque esa luz solar, cuando llega a la Tierra, diríamos que activa y carga de energía, le llaman prana o utilizan palabras de ese tipo para cargarse la atmósfera. ¿Ok? Una vez que se ha cargado la atmósfera, yo podría absorberla. Entonces la idea es, si diseño unas prácticas respiratorias, puedo tomar esa energía y acumularla en mí. Y si la acumulo, entonces esa energía va a empezar a despertar mi conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Luego hay una fuerza dentro de ti que es extraordinariamente poderosa y que la gente entiende como su energía sexual, ¿no? Entonces, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo han introducido y conocido prácticas psicofísicas sexuales o la forma de llevar la energía que está acumulada ahí abajo hacia arriba. ¿Sí se entendió? Si yo logro esa energía despertarla y subirla hacia arriba, entonces tendría que irme prendiendo en el sentido como si fueras un foco, ¿entiendan? Ustedes vayan a un foco. Entonces es como si tú, como tú eres un foco de, otra vez nuevamente, eres un foco de 1000 watts. Y entonces a lo mejor ahorita estás trabajando a 100, entonces estás apagado. ¿Sí se entendió? Está muy tenue la luz que sale, pero no por el foco es de 1000, pero le estás poniendo poca energía, ¿sí se entendió? Entonces esas prácticas que estás diciendo aumentan la energía sexual, la despiertan y la van desplazando por el organismo, por todo el organismo, para que se vaya aumentando el voltaje en el sentido del foco. Entonces de 100 lo paso a 200, a 300, a 400, ¿no? Si llego a 1000, estoy en el absoluto. Es verdad que en el proceso de levantar el voltaje tu cuerpo puede resentirlo, por eso se previene ciertos malestares como un efecto colateral de las prácticas psicofísicas. Básicamente son dolor de cabeza, deseo de vómito, ¿no? Mareo, desguanzo, ira, irritabilidad extrema, quiere decir que porque la energía sube y prende una zona ahí de la ira que es muy conocida. Y entonces, de alguna manera, uno conoce estos efectos colaterales y cuando los está experimentando, baja su práctica energética. Deja sus respiraciones, deja también entonces su práctica de transmutación sexual. Recuerden que es individual o en pareja, ¿okay? Se conoce como tantra, individual o en pareja. La individual se hace en frío o en caliente y la de pareja siempre se hace en caliente, aunque algunos dicen que hay práctica de pareja en frío, pero es mejor caliente. Entonces, de alguna manera, cuando sube mucha esta energía,
y yo detecto que me estoy sintiendo mal, dejo las prácticas, ¿entiendes? Y entonces mi organismo lo asimila esa energía unos días y luego entonces cuando ya me siento otra vez bien, vuelvo a aumentar. Pero todo el objeto es usar la energía exterior solar, algunos absorben la energía de la Tierra, cosas por el estilo, pero energía solar exterior y la energía sexual interior. Es verdad que esta energía sexual interior también está dentro de todas las células y los átomos de tu cuerpo, pero se concentra poderosamente como un gran acumulador en la base del tronco. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿cómo puedo colaborar con mi despertar? Haciendo ciertas prácticas psicofísicas de manera controlada, monitoreada, que no te sientas mal, que vayas asimilando bien tu proceso, pero decididamente va a ir aumenta y aumenta la energía. Entonces, cuando esa energía llegue a la cabeza, ¿no? La persona va a sentir que está como si se prendiera esa luz de la conciencia de la que he hablado, ¡pum! Entonces la persona se da cuenta de qué es y de qué existe. Quiere decir que ya subió la energía y prendió, ¿no? Si usamos el modelo clásico, prendió el sexto centro psíquico o sexto chakra le llaman, ¿no? Entonces levanto la energía y de repente el sexto chakra, ¡pum!, se prende. ¿Ya? Entonces me doy cuenta de que soy, la conciencia de ser despierta. Pero luego se puede bajar, se acaba la energía porque se usa como una especie de gasolina. Entonces un coche camina cuando tiene gasolina. Entonces de igual manera se le acaba la gasolina, hay que volverle a echar gasolina al coche, ¿no? En este caso sube energía, se despierta, pero se consume la energía que está ahí y entonces cuando se agota, me vuelvo a quedar dormido. Entonces idealmente sigo haciendo mis prácticas hasta que llegue un momento en que la luz irradiante desde la base del tronco ya está subiendo todo el tiempo. ¿Sí se entendió? Y entonces ya me deja prendido, ya se subió el voltaje. Supongamos que si estás prendido de aquí para abajo, estuvieras a 800 watts. Estoy haciendo una comparación nada más para tenerla. De aquí para abajo, 800 watts. Pero recuerda que antes andabas en 200. Entonces ya estás bien despierto en el mundo. Pero si es tanta la energía que está activándose, puede salir por arriba y afuera de la cabeza. ¿Ok? Y entonces, ¡fum!, 1000%. Y entonces ahí está la plena conciencia del absoluto, ¿no? Lengua de Pentecostés. Ustedes lo conocen con ese nombre. Lengua de Pentecostés. Entonces, finalmente la energía ha logrado salir a una región que no está técnicamente dentro de la existencia. ¿Sí se entendió? Y entonces ahí tienes la vivencia plena de la hora, del absoluto. Es verdad que algunos cuando llegan ahí entran en un estado que se llama éxtasis. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque la conciencia cuando la energía va hacia arriba y afuera de la cabeza, mi conciencia se va junto con la energía. Y entonces me meto al absoluto, pero diríamos que se apaga la existencia. Ya no estoy informado del cuerpo, la mente y el mundo y la existencia. Y estoy recogido en un estado de éxtasis, ¿no? Stasis quiere decir acción de estar y ex, afuera de la acción de estar. Entonces ya no estoy en stasis, estoy en éxtasis, afuera de la acción de estar en el mundo, en mi cuerpo, en mi mente. Y me recojo en un estado que se llama éxtasis. Quiere decir que todo me fui ahí, ¿no? Entonces a veces se levantan los ojos hacia arriba y entonces la persona entra al absoluto más allá de esta existencia. Y si ese absoluto tiene a bien seguir operando en ese cuerpo, entonces vuelve a entrar. Y entonces sales de ese estado de éxtasis y vuelves a estar consciente de tu cuerpo, de tu mente y abres tus ojos y ya estás informado de esta existencia. ¿Sí se entendió? Un clímax absoluto en el logro, el clímax absoluto es que se abra hacia la trascendencia, ¿no?
pero que puedas estarlo haciendo con tus ojos abiertos, como estamos ahorita. Entonces estarías conectado con esa trascendencia, con el absoluto, pero y aparte estarías informado de esta realidad que estás viendo. Pero ello es tan poderoso que está metido también en todo lo que ves. El absoluto es todo. Cada persona que ves, cada piedra, cada ave, cada árbol es completa y totalmente el absoluto. No es una parte del absoluto, es el absoluto. Porque tú estás conectado con esa única conciencia, el absoluto. Entonces, si yo veo a una persona, a un árbol, a un ave, a una piedra o a una nube, es el absoluto viendo al absoluto. No puedo más que ver el absoluto. ¿Sí se entendió? Esa es la culminación última y final. Lo estoy comentando así porque estás preguntando desde el punto de vista energético. Entonces, así sería como operaría. La idea es que aquí ustedes saben que escribí en su tiempo un libro que se llama El Yoga de la Energía y el Yoga de la Atención, precisamente para juntar esas dos posturas. El yoga de la energía es cómo ir cargando la energía dentro de uno para que vaya sucediendo lo que estoy explicando, lo que ya he explicado anteriormente. Y por el otro lado, el yoga de la atención es para que vayas despertando en concordancia con la energía. ¿Sí se entendió? Porque si no se te dice que tienes que despertar, entonces se complica mucho más el proceso. ¿Sí se entendió? Pero si se te dice, tienes que despertar, y aparte, esta es la gasolina, entonces, créanmelo, está ahora sí que todo unido, o sea, tienes muchísimo. Hagan de cuenta que de las 9 tradiciones espirituales más importantes del mundo, 7 meten directamente el fuego sagrado, que es lo que estás preguntando, donde no lo usan, pero sí lo usan en el budismo en general, es en el zen japonés, ellos usan pura atención, ¿no? El sufismo, que es la parte mística del Islam, también no contempla mucho el fuego sagrado, pero todos los demás también. Aquí nosotros en Mesoamérica, ¿no?, se conoce con el nombre de Atlachinoli o Atlachinol, agua quemada. Entonces quiere decir que hay agua ahí, le prendo fuego, ¿y qué le pasa al agua cuando le prendes fuego? Hierve. Se hierve. Y entonces cuando hierve se evapora. Entonces, atl, agua. ¿Ok? Atl, agua. Chinol quiere decir en español se quemó. Se quemó. Es un campo quemado, dices chinol. Ya se quemó. Entonces, atlachinol o atlachinoli lo que quiere decir es el agua se ha quemado. Pero ¿cuál es el agua? Son tus fluidos seminales que han sido debidamente calentados con ciertas prácticas sexuales, individuales o en pareja, ¿no?, que ustedes conocen como tantra, y entonces esa agua se va evaporando. ¿Qué le pasa al agua cuando se hace vapor? Sube. Y entonces, y ahí está, hasta que de repente se empieza a despertar. Cuando culmina ese proceso, aquí en Mesoamérica, conste que estoy hablando de Mesoamérica exclusivamente, se le llama, has logrado la conciencia de Quetzalcóatl. Has fundido el Quetzal con el Coatl, ¿no? Quetzalcóatl. Entonces la serpiente y el ave, como la materia y el espíritu, ya la fundiste en uno. Ya tienes la conciencia despierta de Quetzalcóatl. ¿Sí se entendió? Le llaman entonces ese logro Tlahuizcalpantecutli, que quiere decir aquel que se hace morada de la luz. Fíjense bien, aquel que es hermoso, aquel que se hace morada de la luz. La morada es la casa y el morador está ahí adentro, ¿ok? Aquel que se hace morada de la luz, aquel que se ha convertido en la casa donde habita la luz. Entonces, en las tradiciones de Mesoamérica se busca un estado supremo que se llama Tlahuizcalpantecutli, aquel que se hace morada de la luz y contempla todas las prácticas de despertar y todas las prácticas energéticas, ¿no?, que se llaman atlachinol. Las prácticas del despertar le llaman nikanashkan, ¿no?, aquí y ahora. ¿Ven que lo usamos para la frase que tenemos? Eso. No vivas en la luna,
vive alerta o atento del aquí y ahora. Bueno, en las tradiciones de Mesoamérica, ¿no? En la toltequidad de Mesoamérica se le llama entonces Nikan Ashkan, aquí y ahora. Despierto. ¿Y cómo me apoyo? Con todas las prácticas sexuales y todas las prácticas, toda la tecnología energética que tiene la toltequidad. ¿Sí se entendió? Que es prácticamente igual que la suma de hinduismo, budismo y taoísmo. Imagínense esas tres tradiciones, si tú las unieras en una sola, tendrías entonces la toltequidad. ¿Sí se entendió? Bueno, ahí entonces contestando lo que estás preguntando, muy importante activar el fuego sagrado, muy importante, muy importante. Y nunca abandonar la práctica de la atención, porque entonces rápido activas el fuego, se activa la energía y la llevas a la atención, a estar despierto, ¿no? Seguramente la próxima semana hablaremos de algunos efectos que hoy me gustaría dejarlos a un lado, de efectos colaterales que pueden suceder en el proceso del despertar del fuego. ¿Sí se entendió? Pero lo dejamos mejor para la semana que viene. ¿Los ejercicios tienen que ser durante la luz solar o pueden ser en la noche? ¿O hay alguna diferencia? No, sí la hay. No debe de hacerse durante la noche, no por alguna cuestión de creencia, porque no hay energía. ¿Ves? Entonces, la energía solar, me refiero, llega en las primeras horas de la mañana. O sea, cuando empieza a clarear, empieza a haber energía. Al mediodía la energía es muy alta. Y luego cuando se va metiendo el sol, empieza a bajar también la energía. Entonces, preferentemente, tampoco obligadamente, pero preferentemente que haya luz, la luz que ves, antes de que sea de noche, ya sea hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Porque no está cargada con esa energía solar que estás buscando, ¿no? Por eso a veces las personas cuando tienen, es un ejemplo nada más y sin querer profundizar en ello porque lo desconozco a fondo, pero imaginen que una persona tiene gripe, misteriosamente se empieza a meter el sol y se empieza a sentir peor. ¿Sí vieron? Es como una respuesta, ya se te tapa más la nariz, te empiezas a sentir peor y por ahí a medianoche francamente no te estás sintiendo bien, ¿no? Cuando empieza a salir el sol, inmediatamente me empiezo a sentir mejor. Quiere decir que el sol juega un papel importante en esto. Entonces las prácticas yo para empezar las he recomendado al amanecer o al atardecer. El del mediodía es muy fuerte esa energía, pero después ya con el tiempo las puedes hacer a cualquier hora, ¿no? Al mediodía, pero la del mediodía es muy poderosa, es una energía poderosa. ¿Ya estuvo? Muy bien. Bueno, pues entonces muchas gracias. Vamos a poner fin a la plática. Pongan sus manos por favor así. Agradezcan el que estemos juntos.